sinusitis se puede llegar a confundir con pudiéramos decir que son pseudotumores, donde es precisamente la inflamación de la hipófisis difusa la que semeja la presencia de este tipo de situaciones. Y como empieza aquí diciendo este versículo bíblico que no hay nada nuevo bajo el sol, pues así es. Vienen aquí las imágenes de diferentes casos de un quiste de Rathke o un adenoma quístico hipofisario, donde tenemos precisamente Doctor. Sí. Perdón que lo interrumpa. Me voy a conectar desde otro dispositivo. ¿Me puede aceptar? Te aceptaré. Claro. Gracias. Entonces, aquí vemos nosotros lo que es el adenoma quístico en dos proyecciones. Hipofisario. ¿Sí? Esta es la imagen de un adenoma quístico o de un quiste de Rathke. Bien. Caso 2, un macroadenoma hipofisario, 12 por 19. Vemos la imagen, ahí está la silla turca. El seno es esfenoidal. El seno paranasal es esfenoidal. Y aquí está el tumor. Bien. Es un aspecto de masa, con desplazamiento del infundíbulo. El infundíbulo se ve aquí en el lateral, en esta porción. Ahí está. Donde está separado. Son imágenes de resonancia. Bien. Caso 3, una masa bacelar heterogénea, ustedes la pueden ver allí, donde hay diagnóstico diferencial entre un macroadenoma y un meningioma, pero se ve allí una masa celar. Caso 4, un aparente macroadenoma que puede hablar de un tumor metastásico a nivel de hipófisis. Caso 5, una masa celar heterogénea, crecimiento difuso. No se aprecia una zona exacta de tumor. Los radiólogos no conocen, y nosotros muchas de las veces somos tan malos clínicos ahí y tan malos compañeros que no le damos la historia clínica o un resumen clínico cuando pedimos un estudio, esperando que el radiólogo nos diga qué es lo que tiene. Nosotros tenemos que hacer una correlación clínica, tenemos que darles un resumen clínico para saber qué es lo que vamos a buscar o qué cuadro presenta el paciente para que el radiólogo también se oriente. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las apariencias radiológicas.
La hipofisitis con el adenoma tienen estas situaciones diferenciales. La inflamación hipofisaria como tal no produce una masa asimétrica, sino un crecimiento simétrico de la glándula. El adenoma sí, porque es una tumoración localizada en una sección. Puede haber una apariencia homogénea previa al contraste con la hipofisitis y puede estar el piso de la silla turca sin afección en la hipofisitis. En el adenoma no, generalmente hay algo de erosión o se puede ver cambios allí en el sitio donde se recarga el tumor. Extensión supracelular puede existir en las dos. Puede haber engrosamiento del tallo en la hipofisitis, en el adenoma no. Pero la hipofisitis sí puede tener un engrosamiento de tallo. El tumor desplaza el tallo, la hipofisitis no, porque el tumor es una masa que lo está empujando. Y con gadolinio hay hay una captación homogénea, o sea, hay un aumento de la densidad de la lesión de forma homogénea en la hipofisitis cuando en el adenoma no. ¿Sí? Entonces, esos son algunos de los diagnósticos diferenciales. El caso 1 de la primera imagen, y esto se los voy a mandar ahorita al terminar para que tengan ahí diferentes imágenes en su registro. Es una mujer de 39 años referida por una masa hipofisaria con excesiva sed y poliuria. 4 galones, los gringos lo miden en galones por día, lo que vendrían siendo de 8 a 10 litros de orina por día. Entonces estamos ante un síndrome de poliuria polidipsia. Ya de ahí de entrada nos puede estar diciendo que nos orienta un cuadro clínico sugestivo de qué, Carlos Raúl. Doc, me dijo que fue al baño. Carlos Raúl se fue al baño ahorita aprovechando que no estoy ahí. José Carlos. ¿Diabetes insípida? Diabetes insípida. Eso fue en febrero de ese año. En octubre de ese año presenta menorrea secundaria y fatiga importante, quedándose dormida en el trabajo. Eso habla de una insuficiencia suprarrenal. En enero del siguiente año empieza con cefaleas, la diagnostican con sinusitis, sin responder a tratamiento antibiótico, y hay náusea y pérdida de peso. Se acentúa la insuficiencia suprarrenal por la náusea y pérdida de peso. En marzo, las cefaleas se incrementan y entonces se realiza una tomografía. Fíjense, un año después, se realiza una tomografía de cráneo mostrando una masa hipofisaria confirmada en la resonancia magnética. Prolactina elevada, LH y FSH indetectable, estradiol muy bajo, cortisol bajo, ACTH baja. Se inicia reemplazo de hidrocortisona y aparte se aprecia TSH baja con T4 libre baja. Entonces tenemos déficit de prolactina, déficit de gonadotrofina, déficit de cortisol y ACTH y déficit de hormonas tiroideas con prolactina elevada. Hay un hipopituitarismo.
solamente la prolactina está elevada. No podemos decir que es panhipopituitarismo porque la prolactina está elevada, pero hay hipopituitarismo donde hay deficiencia de gonadotrofinas, deficiencia de cortisol por ACTH baja, deficiencia de hormonas tiroideas por TSH baja. ¿Ok? Esta mujer tiene un problema de hipopituitarismo. Ahora, es una masa, se le encontró en la tomografía una masa que se confirmó por resonancia magnética. ¿Es solamente un quiste? En sus antecedentes, por eso es importante con esta paciente y con todos los pacientes hacer una historia clínica completa. En los antecedentes familiares habla de la presencia de enfermedad autoinmune. La mamá y una hermana tienen hipotiroidismo. A ella se le acaba de hacer el diagnóstico de artritis psoriática. La psoriasis es una enfermedad autoinmune. Tiene anticuerpos antinucleares con un patrón homogéneo en 1,512 y tiene anticuerpos antiperoxidasa tiroidea elevados. Entonces, esta mujer tiene autoinmunidad múltiple. Psoriasis, presencia de antinucleares positivos, homogéneos, y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Los síntomas de poliuria y polidipsia hablan de un déficit de hormona antidiurética. La asociación de diabetes insípida en la presentación de una aparente engrosamiento del tallo, ¿sí?, hace pensar en enfermedades o lesiones infiltrativas. Estas, cuando hay engrosamiento del tallo con diabetes insípida. Esto incluye las enfermedades infiltrativas o lesiones infiltrativas diferenciales, la presencia de hipofisitis o la presencia de enfermedades tumorales metastásicas, como un tumor de células germinales, como enfermedad metastásica, como enfermedad hematológica o como una histiocitosis. ¿Sí? Una histiocitosis que es una enfermedad infiltrativa por histiocitos en tejidos. Se necesita entonces hacer una biopsia transesfenoidal de esa masa. Las adenohipófisis que son infiltradas por células inflamatorias generalmente tienen abundantes linfocitos, histiocitos y células plasmáticas. ¿Qué significa esto? Hay infiltrado de tipo inmunológico. Puede haber colecciones pequeñas de eosinófilos, pero generalmente hay infiltrado de células inflamatorias. Entonces, el diagnóstico en esta paciente es un diagnóstico de hipofisitis posterior, de una hipofisitis o adenohipofisitis con un quiste de Rathke. ¿Sí? Una infiltración linfocitaria da una hipofisitis autoinmune con un quiste de Rathke. ¿Estamos? Son casos raros. El tratamiento es bloquear esa respuesta inmunológica y se administra prednisona. Prednisona a dosis altas de 1 miligramo por kilogramo de peso, máximo a 60 miligramos.
durante 2 semanas y de ahí ir disminuyendo progresivamente la dosis de prednisona por un periodo de 2 meses y medio. ¿Ok? No son casos frecuentes. Este es el mismo caso de la paciente después de haberse intervenido quirúrgicamente. Se redujo el tamaño ya de la hipófisis. Y posterior al uso de corticoides, la hipófisis está de una de dimensiones casi normales. Vean, con la inflamación del tejido todavía perihipofisario, y chequen donde la hipófisis ya está de dimensiones muy normales. Hipofisitis linfocítica. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes. En este caso, esta paciente tenía la hipofisitis anterior con una enfermedad de Hashimoto, una tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Generalmente da en mujeres y puede haber puede desencadenarla el embarazo. ¿Ok? No es algo frecuente, es algo raro, pero hay que tomarlo en cuenta cuando no hay una respuesta y hay un déficit multihormonal. ¿Ok? Bien. Quería mostrarles eso. Un rato más le mando las imágenes de todos estos. De todos estos casos, para que lo tengan allí en su acervo. El hipopituitarismo no es una enfermedad frecuente. Las principales causas de hipopituitarismo son lesiones iatrogénicas. La cirugía hipofisaria es una de ellas. La principal, los tumores con lo que denominamos una apoplejía hipofisaria por compresión. El tejido se muere por falta de riego sanguíneo y el paciente llega a tener daño del resto de la glándula. Se puede manifestar con un hipopituitarismo anterior o un hipopituitarismo total, anterior y posterior. Y las manifestaciones van a ser del déficit de hormonas de órgano final. O sea, hay déficit de hormonas de suprarrenales, de tiroides, de gónadas, por la ausencia de las hormonas estimuladoras. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en cada rubro, pero es algo importante que nosotros apreciemos y que tengamos ahí en cuenta. Las hipofisitis autoinmunes inflamatorias pueden ser anteriores, pueden ser posteriores solamente, o pueden afectar los dos lados de la hipófisis también, anterior y posterior. Entonces, pues tenemos este tipo de problema. ¿Sí? ¿Dudas?
Sí, doctor. Dijo que podía afectar también, o sea, afectaba más a lo que era el anterior, ¿verdad? Hipófisis anterior o posterior. Más frecuentemente la anterior, A muchas pero puede haber hipofisitis posterior sola también, y puede haber hipofisitis combinada, anterior y posterior. Como en el caso de la joven. La joven tenía una hipofisitis anterior, pero se inflamó el infundíbulo y bloqueó el pase de las hormonas hipotalámicas y por eso desarrolló una diabetes insípida. ¿Sí? El mismo bloqueo o la misma inflamación del infundíbulo hizo que se manifestara la hiperprolactinemia. Se empieza a restablecer las hormonas adenohipofisarias una vez que se inicia el tratamiento con prednisona a dosis altas. Doctor, pero ¿por qué en el caso que presentó le hicieron una cirugía si nada más era inflamación? Tomaron biopsia y acuérdate que al principio detectaron una masa y así fue como la manejaron. Entonces, el caso es que la paciente tenía masa hipofisaria y además hipofisitis. Y tenía tiroiditis de Hashimoto, porque traía anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Y tenía psoriasis. Y tenía anticuerpos antinucleares positivos. Pobre mujer, ¿verdad? O sea, mejor hubiera comprado un billete de lotería. ¿Quién quita y se ganaba el premio? Se sacó todas las patologías ahí juntas. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No son... Yo. No, Perdón. sí, David, dime. Si tenemos ya una afectación en la hipófisis, pero permanente, ¿cómo tratamos a esos pacientes? ¿Es hormonal siempre o cómo? Sí, sustitutivo de todas las hormonas. Recuerdo un caso que tuvimos allí en el Seguro Social, de un paciente que subieron de urgencias. En ese tiempo estaba yo de noche, en piso. Lo subieron de urgencias como un EBC, una enfermedad vascular cerebral, isquémica. El paciente sin respuesta, lo suben prácticamente para que muriera porque estaba muy afectado del EBC, no le habían hecho tomografía todavía, pero pues no tenía nada de respuesta, entonces el paciente estaba completamente fuera de órbita, ¿verdad? O sea, no tenía nada de reflejo, no tenía nada de movimiento, no tenía absolutamente. Lo recibimos en piso y al llegar a piso, pues lo empezamos a revisar. Y me llama la atención que al momento de que lo empiezo a revisar, el paciente pues era lampiño totalmente. No tenía vello facial ni pectoral, y al moverle los brazos no tenía vello axilar, y al irnos más abajo no tenía vello púbico. Tenía atrofia genital. Tenía piel gruesa, los surcos muy pronunciados. Y entonces me pareció que el señor tenía datos de hipogonadismo y que pudiera cursar con alteraciones tiroideas, con datos de hipotiroidismo. Y
nos fuimos al perfil bioquímico y tenía alteraciones de sodio y potasio. Este paciente muy seguramente hizo un panhipopituitarismo, o sea, una destrucción total de la glándula tiroidea, posterior a un tumor hipofisario, muy seguramente un prolactinoma, que creció hasta que le destruyó la glándula. Le empezamos a sustituir con hidrocortisona intravenosa primero, porque el paciente estaba completamente neurológicamente perdido. Hormona tiroidea no la teníamos intravenosa, pero se la dimos por sonda nasogástrica. Le empezamos a dejar algo de testosterona y pedimos todas las hormonas, todos los perfiles hormonales. A la semana, este paciente despertó, empezó a moverse, empezó a hablar. Estaba seguramente en un coma mixedematoso con crisis adrenal por el hipopituitarismo. Ese caso estuvo muy interesante, que los muchachos pudieron, cuando todavía podíamos salir de noche allí al hospital, pudieron ir a ver al paciente, los de clase, y revisar. Lo más notorio fue el hipogonadismo, que fue el que nos dio la pista, la ausencia total de vello por todos lados. No es frecuente el hipogonadismo, pero sí me ha tocado ver probablemente unos 3 o 4 casos con esos, siempre secundarios a tumores intracelulares que no se manejaron. Fue ese señor, después tuve otro paciente, también hombre, muy seguramente también fue a consecuencia de un prolactinoma que nunca se trató. Y el tercero fue el caso de una mujer que hizo acromegalia y tenía todos los datos de acromegalia física, pero ya estaba en una fase de hipopituitarismo, o sea, nunca se manejó hasta que el tumor destruyó por completo la hipófisis. Entonces tenía la fase de acromegalia, pero ya estaba en una fase de hipopituitarismo. Todos se manejan sustituyendo hormonas tiroideas, sustituyendo corticosteroides, o sea, glucocorticoides, y se puede manejar dosis bajas de hormonas sexuales. O sea, en mujeres algo de estrógenos y en hombres una dosis baja de andrógenos. Entonces son 4 casos que me ha tocado ver de hipopituitarismo. Otro fue por una cirugía. El cuarto, un señor, por un adenoma hipofisario lo operaron y le destruyeron la glándula. Probablemente algún residente en formación. Sí, pues sí. Los hospitales, escuelas, para eso son. Echando a perder se aprende. Entonces, todos se tratan con sustitución de todas las hormonas. Y tuve el caso de una paciente que hizo hipofisitis. Ella me llegó por ausencia también con hipopituitarismo, pero tenía una hipofisitis. Rarísimo, pero sí me tocó. Tuve suerte. Entonces, estas se manejan con las sustituciones de las hormonas finales. ¿Sí, David? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna duda? Israel, Carlos, Ángel, Juanjo, Lalo,
Andrea, Karen. ¿No? Ana Lilia. Memo. Entonces, en el caso de hipopituitarismo, si es un proceso inmunológico, damos corticosteroides a dosis altas, 1 miligramo por kilogramo de peso de prednisona oral, hasta un máximo de 60 miligramos. En el caso de alguna otra lesión infiltrativa, tumoral u otra causa infiltrativa, bueno, pues se manejará quirúrgicamente y la sustitución de las hormonas finales. ¿Ok? Bien. ¿Alcanzaron a leer algo de tiroides? ¿Sí? Karen, ¿cuál es el origen de la tiroides? Embriológicamente hablando, ¿de dónde viene? El endodermo. De endodermo. Entonces es una glándula. Endodermo da lugar a glándulas y epitelios. Sí, mucosas. Entonces es una glándula que se origina a nivel de la base de la lengua, ¿verdad, Karen? Y de ahí baja por un conducto llamado conducto tirogloso hasta la base del cuello, por delante de los cartílagos de la laringe, del cartílago tiroides, precisamente, por eso se denomina así el cartílago. Entonces se encuentra en la parte anterior baja del cuello, a nivel del cartílago tiroides, abarcando desde los 2 primeros anillos traqueales hasta la porción infrayoidea, formada por 2 lóbulos principales laterales, derecho e izquierdo, unidos por un istmo, y puede haber vestigios de tejido tiroideo en forma de la pirámide, de una pirámide que evoca el origen del conducto tirogloso, conocida como la pirámide de Lalouette. ¿Sí? Como variante anatómica normal. Hay que tener muy en cuenta este conducto que va desde el punto ciego de la lengua, en la parte posterior, en la base de la lengua, porque normalmente el conducto tirogloso se oblitera en la etapa posterior al nacimiento, pero pueden quedar residuos quísticos en el mismo o pueden quedar residuos de tejido tiroideo que pueden dar problema en tiempo posterior. ¿Sí? Puede haber ahí tejido tiroideo ectópico que puede causar adenomas o puede causar tumores malignos, carcinomas. Así es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esta no es frecuente, pero hay que pensarlo por si acaso se llega a presentar. ¿Ok? Es una glándula que está sumamente irrigada y al estar en el cuello está en contacto con estructuras neurovasculares muy importantes, como son la carótida, las venas yugulares, ¿sí? Las carótidas primitivas, las venas yugulares, y sobre todo una estructura neurológica muy importante que pasa inmediatamente posterior, en la cara posterior de la glándula tiroides, que es el nervio laringio recurrente proveniente del nervio vago, que va a inervar a la laringe y a la faringolaringe, ese nervio encargado de las funciones de fonación, gracias a él podemos hablar y podemos deglutir. Esto es muy importante que se conozca porque las cirugías de tiroides pueden dejar daño permanente del laringio y al paciente dejarlo disfónico si es unilateral y con trastornos a veces de deglución, o afónico, que entonces se hace una parálisis total de la laringe y es una iatrogenia muy terrible porque
no cierra la laringe, no hay movimiento del epiglotis y entonces el paciente broncoaspira de una manera muy fácil por daño a los dos nervios, al nervio de cada lado. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Además, en la cara posterior de la glándula, hacia los extremos de los dos lóbulos, los polos superiores e inferiores de los dos lóbulos, se encuentra tejido cromafín proveniente de la cresta neural que forma las glándulas paratiroides, ¿sí? Las cuales van a estar encargadas de la producción de paratormona, una hormona que va a tener una función muy importante en la mineralización ósea y en la homeostasis del calcio y el fósforo. ¿Ok? Paratiroides no es tejido tiroideo, así como las células C parafoliculares no son tejido tiroideo, son células cromafinas. Las paratiroides se pueden asociar a neoplasia endocrina múltiple con lesiones hipofisarias, lesiones de las células parafoliculares, de las células C de la tiroides que se encuentran inmersas en el estroma tiroideo y se pueden asociar a tumores a nivel de suprarrenales y del parénquima pancreático, formando lo que es la neoplasia endocrina múltiple. ¿Ok? Son patologías completamente aparte. Y esto también lo tenemos que tomar muy en cuenta porque en cirugías, por ejemplo, en cirugías de cáncer de tiroides, pues puede lesionarse por completo las paratiroides y se pueden retirar y dejar al paciente con un hipoparatiroidismo iatrogénico. Cuando hay que hacer tiroidectomías totales por cáncer, hay que implantar esas glándulas paratiroides en otro tejido y generalmente se implantan en el tejido celular subcutáneo de antebrazo para que haya buena circulación, buena irrigación y pueda seguir formándose y fabricándose paratormona y el paciente no presente hipocalcemias graves que lo pueden llevar al borde de la muerte. ¿Sí? Entonces, todas estas estructuras son muy importantes que las conozcamos para el manejo de situaciones quirúrgicas tiroideas. Ahora, la tiroides tiene una unidad funcional, que es el folículo. El folículo es una esfera de células formada de un epitelio cúbico simple unido por una membrana basal. Hacia el interior, las células foliculares secretan una proteína que es la tiroglobulina, que es una proteína transportadora. Y las células foliculares sirven eso que es la organificación del yodo, ¿sí? Y la formación de residuos que van a ser portadores del yodo provenientes de aminoácidos esenciales de la tiramina, formando mono y diyodos tironinas, cuando tienen uno o dos residuos con una molécula o dos moléculas de yodo en su interior. La unión de estos residuos tiroideos, monoyodo y diyodo tironinas, van a formar las hormonas tiroideas T3 y T4. Por lo general, el yodo se absorbe en alimentos, principalmente a través de la sal yodada, una indicación que desde hace
50 años está dada por la Organización Mundial de la Salud para evitar el hipotiroidismo carencial por falta de yodo. Entonces, por eso se modifica o se le agrega yodo a la sal de mesa, que es el condimento más utilizado a nivel del mundo para sazonar. Y así está promoviendo una ingesta adecuada de yodo diario. El problema es aquellos pacientes que tienen contraindicado el uso de sal, porque esos pacientes pueden llegar a presentar hipotiroidismo carencial por falta de yodo. ¿Ok? Pero además, el yodo se reabsorbe a nivel urinario y se reabsorbe a nivel hepático. Por la destrucción de las hormonas tiroideas a nivel de los tejidos, la desyodación de las hormonas tiroideas a nivel de los tejidos finales, ese yodo circulante nuevamente se recaptura por las células foliculares de la tiroides para volverse a utilizar en la formación de hormonas tiroideas. ¿Ok? Es un ejemplo muy importante de farmacoeconomía. A nivel natural, orgánico. Las células foliculares son prácticamente las únicas células que tienen en su superficie una bomba de yoduro, donde intercambian yodo por potasio. ¿Sí? La bomba de yoduro que se encuentra en las membranas celulares de las células foliculares para captar toda la mayor cantidad de yodo y poderlo ionificar para que se pueda unir a los residuos de tiramina en el coloide tiroideo y allí en la tiroglobulina irse uniendo y formando las monoyodos y diyodos tironinas para que se fabrique principalmente la hormona T4 o tetrayodotironina. T4, dicho sea de paso, es la hormona principal que va a llevar a cabo la retroalimentación negativa hacia hipotálamo e hipófisis. No T3, T4. Y es la T4 libre, la que no está unida a la tiroglobulina. Esa es la encargada de la retroalimentación. Entonces, es T4 la que toma importancia para el control posterior si hay alguna patología tiroidea, para ver la respuesta a nivel de la tiroides. No es tanto importante el llevar el control posterior una vez iniciados tratamientos con T3, sino con T4 libre y TSH. ¿Ok? Esto es algo que ya ustedes saben, que ya lo vieron en fisiología, que ya lo vieron en anatomía, que ya lo vieron en embriología, pero es importante que lo recordemos para poder comprender la patología. Mañana vamos a revisar lo que es enfermedad de Graves, una enfermedad muy interesante, autoinmune, donde se fabrican, a diferencia de muchas enfermedades autoinmunes, son anticuerpos estimuladores. Entonces, en la enfermedad de Graves, enfermedad autoinmune, la vamos a abordar tanto el aspecto del hipertiroidismo y de la tiromegalia ovocio, como la oftalmopatía, que es una entidad muy importante en el paciente con Graves. Oftalmopatía. Les voy a mandar artículos de revisión. Sí, Juanjo, estás muy divertido. Estás leyendo ahí los mensajes que te mandan los compañeros. Puros chistes. No, doctor, vamos es que a ver. entendí de Grace y me dio risa.
porque es Graves. Es Graves. Ujú. Vamos a ver la fisiopatología de la tiromegalia o bocio por Graves y la oftalmopatía de Graves. ¿A qué nivel y qué se estimula para que haya ese crecimiento y el exoftalmos? Esto lo tenemos que entender bien para poder comprender la terapéutica que vamos a utilizar en los pacientes. ¿Ok? Entonces les mando estos artículos el día de hoy para poderlos revisar mañana. Y a partir de la próxima semana, bueno, ya empezaremos a ver lo que es tiroiditis, aguda, subaguda y crónica, los diagnósticos diferenciales entre las tres, nódulo tiroideo, el abordaje del nódulo tiroideo, cómo lo vamos a estudiar, cáncer de tiroides con sus diferentes tipos de cáncer tiroideo, papilar, folicular, anaplásico, ¿sí? Metastásico, linfoma, y posteriormente hipotiroidismo con las emergencias tiroideas, tormenta tiroidea y en hipotiroidismo coma mixedematoso. Para con esto finiquitar lo que es tiroides. ¿Ok, jóvenes? Entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana, doctor.